Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Un abrazo gigante, muchas bendiciones. ¿Cómo me les va? Espero súper bien. Ahí, por favor, en los comentarios, háganme saber desde qué lugar de Colombia o fuera de Colombia nos escriben, de qué ciudad, municipio, corregimiento. Les quiero saludar. Así que mil gracias. Vamos con información importante. Yo sé que les va a gustar estos datos que les vamos a dar acerca de lo importante que es Colombia sin hambre y lo que se viene en los próximos días. Vamos a hablar exclusivamente sobre la ordenación y la priorización del listado renta ciudadana y específicamente para esa segunda línea que se llama Colombia sin hambre, que muchos de ustedes la han estado esperando y muchos de nosotros pues encantados de poderle compartir la información. Así que mil gracias. Recuerden darle like a este video, darle en suscripción si estás en YouTube, suscríbete y compártelo, puedes compartir. Los que están en Facebook, denle en compartir, me gusta en los grupos, en las historias, en fin. Síguenos en redes como TikTok, Instagram, en X, también a través de www.fabianrodriguez.com. Tenemos canal de Telegram, canal de WhatsApp. Bien, para ello vamos a compartirles acá la resolución. Este es un documento importantísimo que ustedes muy próximamente lo van a conocer de manera pública. Es un documento que estaba en su COP, ¿cierto? Para consulta, para que lo vean el público por unos días hasta el 6 de junio. A esta fecha esperamos que ya muy pronto esté firmado por el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y de esta manera ya se haga, digamos, se haga oficial ya sobre este listado de hogares potenciales beneficiarios. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla en este momento? Estamos viendo en el artículo 332 los criterios para la ordenación y priorización del listado de hogares potenciales beneficiarios, que creemos que se va a continuar de esta manera como lo estamos viendo. ¿Sí? Entonces, estar muy pendientes porque en los próximos días ya tendremos la firma de este documento y con ello ya será oficial. Dice aquí lo siguiente, esto es sobre cómo seleccionan esos potenciales beneficiarios. Recordemos, amigos y amigas que nos siguen, esto, dale like, suscríbete, dale me gusta y comparte. Dice lo siguiente acá. Cuando la demanda ciudadana supere la oferta institucional, la conformación del listado de hogares potenciales priorizados en la línea de intervención Colombia Sin Hambre se realizará aplicando los siguientes criterios de priorización de manera escalonada hasta completar el número total de cupos establecido para el programa Renta Ciudadana, los cuales se encuentran enmarcados en las dimensiones que se presentan a continuación, es decir, que van a revisar cómo se encuentran los hogares. Hay que tener presente también que Colombia Sin Hambre aplicará para el grupo A. Quien no esté en valoración del cuidado, que es la primera línea de intervención de renta ciudadana, estará, si está en el grupo A, en Colombia Sin Hambre, independientemente que tenga hijos menos de 18, sí o no, o independientemente de pronto que esté solo. Entonces hay que tener presente este dato que les vamos a dar a continuación. ¿Qué van a tener en cuenta para priorizar, para ordenar, darle un orden de mayor, de menor a mayor, de mayor a menor, digámoslo así, para que ustedes sepan que quienes estén en más necesidad o quienes tengan de pronto en su núcleo familiar, pues más menores de edad, obviamente van a ser priorizados y tenidos en cuenta, pues para que empiecen de primero o a recibir los recursos pues más altos. Recuerden que hasta 500.000 pesos hará entrega también Colombia Sin Hambre. ¿Qué van a tener en cuenta? Las condiciones socioeconómicas, teniendo como referencia la clasificación del registro social de hogares. Se ordenan los hogares según su capacidad de generar ingresos y calidad de vida. Para el caso de la población indígena, las unidades de intervención se considerarán en condición de pobreza extrema. También aquí van a tener, obviamente, en Colombia Sin Hambre eh, a la población indígena. No tienen que y no están obligados a tener CISBEN. B. Van a tener en cuenta la composición del hogar. Considera las características del hogar o unidad de intervención indígena según su conformación. Jefatura monoparental, es decir, mamá, papá, ¿cierto? Solo. Número de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes menores de 18 años. ¿Listo? La demografía hace referencia a las características poblacionales de los integrantes del hogar o unidad de intervención indígena. ¿Sí? Programas sociales, mire, analiza la concurrencia del hogar o unidad de intervención indígena con otros programas o servicios sociales, es decir, pues comparar, revisar, cierto, esa unidad o ese grupo o ese hogar indígena y comparar si hay o está en otros programas o servicios sociales. ¿Listo? Teniendo en cuenta estas cuatro condiciones y estas cuatro dimensiones que están acá atrás, condiciones socioeconómicas, composición del hogar, demografía, los programas sociales, pues van a aplicar los siguientes órdenes de priorización. Mucha atención. ¿Cuántos son? Ya les voy a decir cuántos son. En total, son 9, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar con el primero. Préstenle mucha atención. Eso, denle like, denle seguir. Los que están en YouTube, suscríbete que es gratis. Suscríbete y comparte. Vamos con el primer orden. Los hogares en pobreza extrema con niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años de acuerdo con el siguiente orden. Las unidades de intervención indígena y los hogares en pobreza extrema según su clasificación en el registro social de hogares en el siguiente orden. Mucha atención a eso. Las unidades indígenas, repito, las unidades de intervención indígena pues no tienen que ver con el CISBEN, simplemente que aquí en este primer orden pues se considera las unidades de intervención indígena también las van a tener en cuenta. Y también van a tener en cuenta los hogares en pobreza extrema del grupo A, que van desde la 1 hasta la 5, a 1, 2, a 3, a 4, a 5. Segundo orden, los hogares, ya escogieron los del primer orden. Vamos entonces, como hay más cupos, vamos a ver quiénes ocupan en el segundo orden, ¿sí? Entonces así van a ir ordenando, priorizando los hogares. Y esto no es un proceso complejo, digamos, en el cual digan ustedes, y tenemos que nosotros ir a decir que yo estoy en este segundo orden, tercer orden, cuarto orden, no. Este es un orden que va a utilizar Prosperidad Social. Solo ustedes tendrán que consultar en el momento que ya salga el listado, a ver cuál es el beneficio que le van a entregar a usted, ¿cierto? Dependiendo si tiene menores de edad, cuántos años tienen, si no tiene menores de edad, qué grupo, su grupo del CISBEN se encuentra o si es indígena, ¿sí? Vamos con el segundo orden entonces. Los hogares a unidades de intervención indígena que tengan las mismas características descritas en el primer orden, o sea, en este que acabamos de leer, ¿cierto? Orden serán priorizados en orden descendente, según el número de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Entonces, miren que aquí dentro del primer y segundo orden están teniendo en cuenta los hogares que tengan menores de 18 años, ¿cierto? Y ahí va a haber una priorización. En el tercer orden, los hogares con las mismas características descritas en el segundo orden, este anterior, se ordenarán según el índice de pobreza multidimensional reportado por el Registro Social de Hogares, favoreciendo a los hogares con más privaciones. ¿Más privaciones de qué? Económicas, es decir, que no puedan acceder a ciertos servicios, a ciertas necesidades que tienen. Entonces, quien esté más privado de eso, pues van a tener más prioridad. Cuarto orden. Los hogares o unidades de intervención indígena que tengan las mismas características descritas en el tercer orden se ordenarán de acuerdo con el mayor número de integrantes potenciales beneficiarios del programa de protección social del adulto mayor Colombia Mayor, pero en lista de espera, es decir, que están en lista de espera, todavía no han sido beneficiarios. ¿Listo? De conformidad con lo informado en el sistema de información del programa Colombia Mayor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van llegando? Un saludo especial, eso, denle like, suscríbete y comparte. El quinto orden dice lo siguiente, los hogares o unidades de intervención indígena que tengan las mismas características descritas en el cuarto orden serán priorizados, teniendo en cuenta si en el hogar existe al menos un integrante en el registro único de víctimas, con hecho victimizante de desplazamiento forzado. Sexto orden, los hogares o unidades de intervención indígena que se encuentran incluidas en el registro único de víctimas RUP que tengan las mismas características descritas en el quinto orden serán priorizados teniendo en cuenta si en el hogar existe al menos un integrante que no ha superado su situación de vulnerabilidad según lo reportado por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Entonces muchos dicen, bueno, y las víctimas nos tienen en cuenta, sí. O sea,
las van a tener en cuenta si tienen Sisbén y dentro de esos listados van a revisar si ustedes son víctimas. Entonces ahí van a ir priorizando. Si ven cómo los van seleccionando o dándoles como esa mayor importancia por todos los temas de vulnerabilidad que han tenido, pues ahí lo está diciendo. Séptimo orden, los hogares o unidades de intervención indígena que tengan las mismas características descritas en el sexto orden serán priorizados teniendo en cuenta si en el hogar existe al menos un integrante registrado como beneficiario o participante de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 2242 de 2022. Octavo orden, los hogares o unidades de intervención indígena que tengan las mismas características descritas en el séptimo orden serán priorizados según la jefatura del hogar, dando preferencia a aquellos cuya jefatura sea femenina o mujer. Noveno y último orden, los hogares en pobreza extrema o unidades de intervención indígena sin niños, niñas y adolescentes. Miren lo que está, escuchemos muy bien lo que está diciendo aquí. Está diciendo en el noveno orden que van a tener en cuenta a los hogares en pobreza extrema por el CISBEN, por un lado, A1, A2, A3, A4, A5, o unidades de intervención indígena sin niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de acuerdo con el siguiente orden. Unidades de intervención indígena, lo primero, recuerden que ellos no tienen que tener SISBEN o no están obligados a tener SISBEN, y hogares en pobreza extrema, de acuerdo con su clasificación en el registro social de hogares clasificados en A1, A2, A3, A4, A5, priorizados en aplicación de las órdenes segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo del presente artículo. Entonces, miren que aquí van a ser priorizados tanto los indígenas, por un lado, como repito, no tienen que tener CISBEN, no están obligados a tener CISBEN. Y por otro lado, los del CISBEN grupo a pobreza extrema. Tengan o no tengan hijos. Claro que a los que tengan hijos van a ser priorizados para con los recursos hasta incluso los 500.000, ¿cierto? Va a depender ahí. Entonces, cuántas personas tienen el hogar, qué edades tienen y de acuerdo a eso, pues les van a entregar los incentivos. Pero no termina allí. Vamos a leer dos parágrafos importantes. Parágrafo 1. Si posterior a la aplicación de las órdenes antes descritas persiste un escenario de empate, se priorizará según el número total de personas en el hogar o unidad de intervención indígena en orden descendente. Parágrafo 2. El tercer orden del presente artículo no se aplicará a la unidad de intervención indígena. El tercer orden dice lo siguiente. Los hogares con las mismas características descritas en el segundo orden se ordenarán según el índice de pobreza multidimensional reportado por el Registro Social de Hogares. Recuerden que los indígenas, repito, no están obligados a tener SISBEN, por lo tanto, esta no aplica para los indígenas. Entonces, ahí está. ¿Qué les parece? Like, suscríbete y comparte.